¿Escucha bien? Sí, perfecto. Perfecto, Hola, excelente. profe. Bueno, Rocío, Jimena, ¿cómo están? Patricia, ¿todo bien? ¿De acuerdo a ustedes? Primer cursado, estructura y función humana 1. Bueno, creo que la mayoría están, ¿verdad? ¿O alguno quedó libre? ¿Alguien sabe? ¿Nosotros? La mayoría estamos, ¿verdad? ¿Qué tal, doctor? Sí, en su mayoría estamos. Algunos nomás Bueno, quedaron en el camino. excelente. Muy bien, María Laura. Todo retransmitiendo, ¿verdad? O sea, están haciendo la retransmisión. Sí, profe. Sí, Perfecto. Excelente, muy bien, muy bien. Vamos a comenzar entonces con este trabajo práctico, un trabajo práctico bastante lindo. Miembro superior. Eh, vamos a ver, vamos a tratar de dar completo, por ser el primer trabajo práctico. Vamos a decir bueno, que vamos a ser bastante tranqui. Voy a tratar yo de hablar, de explicarles cuáles son los conceptos más importantes, así lo refresquen del cursado anterior, que siempre le solía decir que habían cosas básicas que sí o sí tenían que saber, las cosas no negociables, que le va a servir. Esto sería más bien también una preparación para el final, para ustedes, cosa de que puedan entenderla desde otra mirada, una mirada bastante práctica, una mirada más de ustedes hacer y realizar algo que les quede, y hasta quizás para el futuro, que eso es lo que nosotros buscamos. Hacer no negociable como sistema venoso del miembro superior, y bueno, ese lo vamos a tener que saber. Van a ser solamente 8 comisiones, entonces, las que voy a tener. Y así que bueno, vamos a comenzar. Voy a tratar de explicarles brevemente de qué se trata este trabajo del miembro superior. Lo que tenemos que entender es que vamos a tener diferentes regiones del miembro superior que la debemos conocer. Una región torácica a través de una cintura escapular y una cintura torácica. La cintura torácica va a estar unida a la clavícula. Es un conocen la clavícula. La inserción de la clavícula va a ser hacia el esternón, hacia un plano, hacia el manubrio esternal, y el otro plano de la clavícula en la extremidad distal de la clavícula o lateral, va a pasar a unirse a lo que vendría a ser el acromión. Esto es muy importante que conozcan porque aquí es donde se va a formar la articulación del hombro. Por un lado, a través de esos dos huesos, clavícula hacia adelante, hacia la parte anterior, y hacia atrás, acromión. El acromión proviene de un hueso triangular que queda en la parte posterior lateral del tórax superior, que cara anterior y una cara posterior. En la cara posterior va a haber una saliencia ósea que se va a llamar acromión, y esta es la que va a ir unida a la clavícula, ¿bien? En su extremidad, también lateral, para formar esta saliencia ósea que nosotros podemos tocar en este sector de la parte superior del hombro para formar este tipo de articulación, ¿ok? Entonces, por un lado vamos a tener este sector óseo. Y por otro lado vamos a tener la articulación del hombro propiamente dicha, que está dada por la cabeza del húmero en su epífisis proximal, en su extremidad superior, con la cavidad glenoidea de la escápula, con este hueso triangular que nosotros, bueno, que yo le estaba diciendo anteriormente. Este hueso en su cara lateral va a tener una estructura, una cavidad esferoidea que se va a unir con la cabeza del húmero. Este tipo de articulación se llama glenohumeral o articulación del hombro. Bien, entra entonces cavidad glenoidea
y cabeza del húmero, y esto es pregunta de examen, de la manera que lo estoy diciendo, ¿ok? Vamos a saber también que esta articulación es una articulación diartrósica, porque es una articulación que va a tener movimientos libres. Articulaciones, entonces, la clasificación que tenemos que conocer va a ser sinartrósicas, son articulaciones sin movimiento. Un ejemplo de ello son los huesos de la cabeza, las suturas óseas, entre parietal, por ejemplo, y frontal. Luego tenemos anfiartrosis, que son articulaciones con poco movimiento, por ejemplo, articulaciones entre huesos entre cuerpo de vértebras entre sí, que tienen muy poco movimiento, que serían de tipo desplazamiento hacia un lado o hacia otro, traccionado por músculos. Y luego tenemos finalmente la articulación diartrósica. Estas van a ser articulaciones de movimientos libres. En este caso, articulación del hombro es una articulación diartrósica sinovial, porque va a tener cápsula sinovial, una cápsula fibrosa con líquido sinovial que va a permitir la lubricación para el movimiento de la cabeza con la cavidad glenoidea a través de ligamentos y tejido fibroso, pero además de esto se va a llamar esferoidea, ¿ok? Porque es una cavidad en donde viene una cabeza esferoidal que va a permitir un movimiento de 5 tramos. Esos movimientos van a ser de tipo abducción o separación del brazo del miembro superior, ¿ok? Eso le vamos a llamar abducción. Aducción, que es incorporación del miembro superior hacia la línea media, hacia el tórax, y después vamos a tener rotación lateral, rotación lateral, rotación medial, y finalmente vamos a tener circunducción, es formar un círculo con el miembro superior. ¿Ok? Estos son los 5 tipos de movimientos de este tipo de articulación esferoidea, diartrósica y sinovial. Esto es pregunta de examen. Pero como ¿me puede apagar el micrófono, Rocío, por favor? Rocío Abigail Uñate. Bien, gracias. Entonces, a partir de esto, lo que tenemos que entender es que vamos a tener músculos que van a ir adheridos a huesos, ¿ok? Y los músculos son los que me van a permitir el movimiento de la articulación. Los músculos generalmente van a ir unidos desde un hueso hacia otro, ¿ok? Van a ir adosados directamente al hueso, o van a ir unidos por una fascia, que es una capa de tejido envolvente, o directamente por su aponeurosis, que es una envoltura del músculo y terminación en Hola, buenas tardes. buenas tardes. No saluden, por favor, una C nomás y no interrumpamos la clase porque miren, en estas 2 cositas que le estaba comentando, que son preguntas de examen. Entonces, por un lado, músculo adherido al hueso, directamente músculo adherido al hueso. Por otro lado, músculo adherido con su fascia, es decir, una capa envolvente de tejido conectivo. Y por otro lado, músculo adherido al hueso mediante un tendón, que se llama aponeurosis muscular. Entonces, estos 3 tipos de tejidos van a permitir la unión del músculo a el hueso. Esto es lo que va a permitir el movimiento de la articulación, el movimiento del hueso en sí. Porque lo que tienen que comprender entonces es que el hueso es un tejido, tejido óseo que me va a permitir el sostén del cuerpo, ¿ok? Sostén, protección y también formación de glóbulos óseos, de glóbulos rojos, perdón, en la médula ósea roja, que se encuentran en la epífisis de los huesos mayores o los huesos largos, ¿ok? Esto lo tenemos que comprender de esa manera. Entonces, el movimiento de este tejido de sostén y de este tejido de protección va a ser brindado por los músculos.
En el hombro, en la articulación del hombro, vamos a tener diferentes tipos de músculos y la pregunta de examen suelen ser con los manguitos rotadores. Los manguitos rotadores van a ser 4 tipos de músculos que me van a permitir, con la ayuda de otros, el movimiento libre de la articulación, principalmente para la abducción y para la aducción del hombro, de todo el miembro superior. Bien, los músculos del manguito rotador, como lo vamos a preguntar, van a ser los siguientes. Se van a insertar, porque no tienen que saber inserciones en sí, cada una de las inserciones, sino van a tener que saber solamente planos musculares. Se van a insertar el subescapular, que es el músculo del manguito rotador que queda en la parte, en la cara anterior de la escápula. Ahí va insertado casi en su totalidad de la cara anterior de la escápula, del hueso escapular. Y los músculos, los otros 3 músculos que van a ir en la cara posterior de este hueso escapular, hacia arriba del acromión, el supraespinoso, hacia abajo del acromión, de esa saliencia ósea que tiene en la cara posterior la escápula, infraespinoso, y hacia lateral, en el borde lateral, el redondo menor. Entonces esos son los 4 músculos del manguito rotador o del manguito de los rotadores. Este grupo muscular se llama así, va a ir insertado, va a ir hacia el plano del hombro, se van a ir insertados en la cara posterior de un sector epífisis proximal del hombro, en este tipo de planos, y vamos a tener que comprender que en ese sector entonces me va a permitir la rotación del hombro y aparte la abducción. ¿Ok? Eso es muy importante esto. Y además que sepamos que van a ser abductores. Por ejemplo, el subescapular, el supraespinoso, el infraespinoso, van a ser músculos que se van a encargar de todos los movimientos del hombro, ¿ok? Todos los movimientos antes dicho, juntos con las rotaciones laterales del hombro. Hay un músculo también bastante importante que lo deben conocer ustedes, que se llama músculo deltoides. El músculo deltoides o músculo deltoideo es el músculo del hombro propiamente dicho, ¿ok? Este músculo va a tener una parte que nace desde el acromión y de la región de la clavícula hacia lo que vendría a ser el plano de la cara medial del húmero. Ese es el plano de este tipo de hombro, de este tipo de músculo con sus 3 sectores. Un sector anterior, un sector medial y un sector posterior. Es un músculo bastante voluminoso, un músculo triangular, un músculo, como ya les dije, con 3 lengüetas, y lo que va a producir es la abducción o separación de todo el miembro superior. ¿Ok? Entonces ya tenemos lo que vendrán a ser los movimientos del hombro, que también van a estar ayudados por otros músculos ubicados también con planos superficiales, que van a ser el pectoral mayor, que es un músculo bastante voluminoso, el segundo más voluminoso del cuerpo, porque el primero es el músculo glúteo mayor, va a ir insertado en la cara anterior lateral del tórax, es un músculo par, un músculo triangular también, que es un músculo que va a ir desde el plano de donde va su inserción, donde nace su inserción en el esternón, hacia lo que vendría a ser el húmero. Ese es el plano de este músculo y va a producir la abducción del hombro. ¿Okay? Esto es pregunta de examen también. Yo la parte práctica. Lo que me produce el movimiento del pectoral mayor va a ser el brazo hacia adentro, hacia la cara del tórax. Y también algo de rotador medial.
Eso es muy importante que lo sepan. Además de esto, vamos a tener unos músculos en la cara posterior de la región torácica posterior, en la región de la espalda, que se llama dorsal ancho, que va a ir insertado o desde el plano muscular de lo que vendría a ser la región lumbar y dorsal, hacia el húmero también para su inserción en el hueso del húmero mediante su aponeurosis como tendón, y que va a permitir también además el movimiento de aducción o incorporación del miembro superior a la línea media. Entonces ustedes pueden ver hasta aquí todos los músculos que van a ser involucrados en el movimiento de este tipo de articulación. Una articulación bastante importante, una articulación que va a tener múltiples movimientos y un uso bastante importante, como ya lo estamos viendo. Además de esto, vamos a tener del hombro hacia la parte inferior, vamos a tener una región llamada del brazo, ¿okay? Que va hacia superior de la región del hombro y hacia inferior en la región del codo. La región del brazo entonces está formada por un plano anterior y por un plano posterior. Valeria Valdés, por favor, ¿podés dejar de compartir la pantalla? Bien, gracias. El plano, no se dan cuenta. En fin. En la cara anterior, entonces, del brazo, vamos a tener tres músculos que van a ser muy importantes que ustedes conozcan. Por un lado se va a encontrar el bíceps, que es el músculo más importante de la cara anterior del brazo. Es un músculo que va a tener porciones, una porción cara corta o porción corta del bíceps y una porción larga. Por eso se va a llamar bíceps, porque tiene dos porciones. Van a ir desde lo que vendrá a ser la zona de la unión con la escápula, ahí es la inserción, hasta lo que vendría a ser su plano con el radio, sobre todo un poco hacia abajo de la cabeza del radio, hasta ahí llega mediante un tendón, este músculo y sus dos cabezas que después se terminan uniendo del músculo, ¿ok? Se encuentra en el plano más superficial del brazo y lo que me permite es una flexión del brazo, del antebrazo con respecto al brazo, ¿ok? Y eso es pregunta de examen. Flexión del antebrazo con respecto al brazo. Eso es lo que ustedes tienen que saber del músculo bíceps. Además de esto, vamos a tener en la región superior del brazo, medial y superior, vamos a tener otro músculo que se llama coracobrachial. Y este coracobrachial va a realizar un movimiento, se encuentra casi unido con sus tendones en la inserción en el acromión y se dirige hasta la zona media del húmero y la zona medial media del húmero. En este sector más o menos se encontraría el músculo coracobrachial. Lo que va a permitir es una rotación interna del brazo, ¿ok? De todo el miembro superior. Este es un rotador medial o un rotador interno, ¿ok? Y además de esto vamos a tener un músculo debajo del bíceps braquial que se va a llamar músculo braquial o músculo braquial anterior, ¿ok? Se encuentra en la región profunda de la cara anterior del brazo, sobre todo en un plano desde la región inferior de la cara anterior del brazo, y lo que tenemos que conocer de este músculo braquial va a ser un músculo antagonista, un músculo sinergista con respecto a la acción del bíceps, es decir, que potencia la acción del bíceps insertados en esa región inferior de la cara anterior del húmero y hacia el cúbito y hacia el radio. ¿Ok? Es un músculo sinergista, como bien decía, flexión entonces del antebrazo con respecto al brazo. Y esto es pregunta de examen.
Hacia la parte posterior del brazo vamos a tener un músculo muy importante que se llama el músculo tríceps. Este músculo tríceps va a tener 3 lengüetas. Estas lengüetas van a, o porciones del tríceps que van a ser una porción lateral, una porción media y una porción corta, o también llamada corta, larga y lateral, que quizás lo vieron así en las clases teóricas, corta, larga y lateral. Entonces, y van a ir insertados en la cara posterior del brazo, en la región del húmero, ¿ok? Lo que interesa que ustedes sepan de este músculo, es un músculo también que unido, es un músculo bastante venoso, es un músculo antagonista del bíceps, de los músculos de la cara anterior. Es un músculo que va a producir una extensión del antebrazo respecto al brazo, y esto suele ser pregunta de examen. Esa es la función que tiene. Es una función antagonista, es una función contraria a lo que vendrían a ser los músculos de la cara anterior. ¿Ok? Bien. Lo que también tienen que saber ustedes es que va a existir una articulación del codo. Este tipo de articulación va a estar va a ser bastante importante porque se van a encontrar unidos, sobre todo los huesos del húmero, tanto el derecho como el izquierdo, obviamente, por eso hablamos que la mayoría de los huesos son pares, salvo algunos que otros que ya lo voy a nombrar en los trabajos prácticos posteriores. Va a estar unido a la cabeza, a la parte del cúbito. Hay una saliencia ósea del cúbito o hueso ulna que se va a encontrar en la parte posterior de su epífisis proximal. Esta saliencia ósea se va a llamar olecranón. Y este olecranón es el que va a unir, se va a ir, va a unirse hacia el posterior del húmero para formar este tipo de articulación. El olecranón entonces es una saliencia ósea que nosotros la podemos tocar en la cara de la articulación del codo, y va a ser importante sitio de unión o sitio de comunicación entre el cúbito y lo que vendría a ser este tipo de articulación. Lo que tenemos que conocer es una articulación diartrósica, es una articulación troclear o una articulación de flexo-extensión, ¿ok? Los movimientos de este tipo de articulación, también sinovial, con cápsula sinovial, con una articulación con ligamentos, que no le vamos a pedir, pero sí lo que ustedes tienen que saber es que va a tener 2 tipos de movimientos, y esos movimientos van a ser de flexión y extensión, que justamente coinciden con los movimientos de los músculos agonistas y los músculos antagonistas del miembro superior. ¿Ok? Si nos vamos hacia más abajo, en el sector entonces ya propiamente dicho del antebrazo, vamos a tener 2 tipos de huesos que van a ser cúbito y radio. Esos se van a encontrar con la mano, con la palma de la mano en supinación, es decir, palma de la mano hacia arriba o mirando hacia el cielo o hacia el techo, digamos. Vamos a encontrar hacia la región medial, hacia la región interna, el hueso cúbito, y hacia la región externa vamos a encontrar el hueso radio. ¿Ok? Estos 2 huesos que van a estar unidos entre sí, tanto hacia arriba como hacia abajo, y entre medio de los dos una membrana interósea que también lo que hace es fortalecer la unión de este tipo de huesos. Van a ser huesos largos, un hueso que están formados por 2 epífisis, proximal y distal. Van a ser huesos que van a tener una diáfisis o cuerpo, y que van a tener el tipo de articulación hacia arriba del codo y hacia abajo con los huesos del carpo. Hacia la cara anterior o en supinación vamos a tener los músculos flexores que van a ser flexores comunes de los dedos de la mano, flexores superficiales, común, superficial,
flexores profundos en diferentes planos. Vamos a tener los músculos supinadores, los músculos pronadores también, el pronador redondo hacia arriba, el pronador cuadrado hacia abajo, en el sector de la muñeca, de los huesos del carpo. Vamos a tener flexores propios también, eso quisiera que lo lean también de la clase teórica. Y en la parte posterior de este tipo de huesos vamos a tener, o en la región de la pronación, vamos a tener los extensores, ¿ok? Extensores del carpo, extensor común de los dedos, superficial, profundo, y vamos a tener los músculos propios extensores, como ser del meñique, del índice y del pulgar. Vamos a tener los huesos del carpo, esto también suele ser pregunta de examen en la parte práctica, no me quiero olvidar de las cosas que van a ser pregunta de examen. Los huesos del carpo van a ser, hay gente que lo conoce también como con diferentes memotecnias, esto es cierto, bueno, tiene que saber de arriba hacia abajo y de adentro hacia, de medial a lateral, perdón, y van a ser los huesos dicho de la manera que ustedes también lo deben conocer y que lo escucharon en la clase teórica. Escafoide semilunar, piramidal pisiforme, trapecio trapezoide, hueso grande, hueso ganchoso. Esto lo van a tener que saber. Son huesos bastante importantes para la articulación de la muñeca, para la unión de los huesos del antebrazo con respecto a los huesos de la mano, a los huesos metacarpianos. Y estos huesos suelen ser sitios de múltiples fracturas, sobre todo en los niños. ¿Okay? Entonces esto lo van a ver en su práctica profesional de todos los días, si hacen guardia y demás, van a ver que generalmente se producen fracturas de este tipo de huesos. También lo que deben conocer hacia la mano propiamente dicha, van a tener que saber que existen los huesos que van a ser metacarpianos, que son los primeros huesos y se lo denomina con números romanos en 3, 4 y 5 o quinto metacarpiano. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpiano. Lo van a tener que saber. Los de los pies van a ser tarsianos, van a ser metacarpianos. Además de esto, tenemos que saber que los huesos en los dedos de la mano van a ser falange proximal, media y falange distal. ¿Okay? El hueso del dedo pulgar va a tener solamente dos falanges, falange proximal y falange distal. Todos los demás dedos van a tener tres falanges cada uno. ¿Okay? Esto es muy importante también que lo conozcan. Lo que tenemos que saber entonces para los movimientos de los músculos van a ser que tienen llegada de arterias. Estas arterias, como ya vimos en Estructura y Función Humana 1, aparato cardiovascular y también cuando vimos el sistema vascular, el sistema de las arterias de todo el cuerpo, vimos que es importante para la llegada de oxígeno. Las arterias, primero en su nacimiento, como la arteria aorta, van a tener un calibre bastante importante y después se van haciendo menor el calibre a medida que se van haciendo, se van yendo hacia la periferia del cuerpo, hacia la zona distal y se van a ir convirtiendo en arteriolas, que son muy similares a la arteria, pero son de menor calibre, es un vaso sanguíneo con poco calibre y es un vaso sanguíneo que va a tener una capa muscular bastante importante y mucho mayor con respecto a las arterias. ¿Okay? Van a tener una adventicia también y una capa interna, una túnica interna que va a ser bastante más delgada con respecto a lo que vendrían a ser las arterias. ¿Okay? La capa muscular, entonces, esa es la diferencia entre las arteriolas, que la tienen mucho más desarrollada con respecto a las arterias. Las arterias del miembro superior que van a tener que conocer, que son no negociables, van a ser arteria axilar, que proviene de la rama de la arteria subclavia, axilar tanto derecha como izquierda, ¿bien? O sea que se vaya a la parte derecha o izquierda del cuerpo,
que es un doble sistema. La arteria axilar, entonces, que va a pasar por la región axilar y se va a introducir en el miembro superior propiamente dicho, con la arteria, cambiando de nombre, en la arteria humeral. Bien, arteria humeral o también conocida como arteria braquial. Esta es una arteria que cambia de nombre y se hace con un calibre mucho menor que la arteria axilar. Yo le decía que el calibre arterial va disminuyendo a medida que nos vamos hacia la periferia del cuerpo, en la región entonces del miembro superior o la entrada del miembro superior de la región hacia por debajo de la línea del hombro, una línea que marca el borde inferior de la inserción del músculo pectoral mayor, ahí se va a convertir en arteria braquial. Esta arteria braquial es muy importante para ustedes, por eso suele ser pregunta de examen, no tan solo por su rama, que la más importante van a ser rama braquial profunda o humeral profunda, que va a ir hacia la parte posterior de la región del brazo para unirse casi al nervio radial, pasando por un surco del nervio radial, sino que esta arteria va a ir por la cara interna del bíceps, en la cara interna inferior del bíceps. Y esta arteria es muy importante para que ustedes puedan tomar la presión arterial. Parámetro vital tan importante que lo van a hacer a lo largo de toda su vida profesional. Entonces, a esta arteria es donde van a hacer la palpación del pulso braquial. ¿Ok? Ahí lo estoy sintiendo yo, ahí lo pueden estar sintiendo sus casas, para que sepan la parte práctica, lo que interesa de este trabajo práctico. Entonces, este tipo de arteria que viene por la cara interna del bíceps y se hace, pasa hacia la cara anterior de la región del codo y se va a dividir en dos a 4 travesas de dedos por debajo de la articulación del codo. En una arteria que se va a llamar arteria radial y otra arteria que se va a llamar arteria cubital. Bien. Arterias también superficiales, arterias importantes que van a tener que conocer. Hay una rama de la arteria cubital que es muy importante, que es la arteria interósea anterior, que si nosotros vamos a ligar la arteria cubital, bueno, esta arteria que va a tener un calibre bastante parecido a la arteria cubital y luego se produce la anastomosis o la unión con otras arterias de la radial, con otras ramas colaterales, va a ser muy importante para mantener la irrigación de los músculos flexores, ¿ok? Pero conocer es que la arteria radial pasa en la cara lateral de lo que vendría a ser el antebrazo, es bastante superficial y va a ir hacia un sector llamado surco de la arteria radial. Bien, surco de la arteria radial apoyado sobre la epífisis distal o el segmento o extremidad inferior del hueso radio, está apoyado un plano óseo, apoyado un músculo llamado pronador cuadrado, un músculo que va a permitir su apoyo. Pero además de esto, va a ser una arteria muy fácil para tomar el pulso. Entonces, es muy necesario que ustedes conozcan que el pulso de la arteria radial va a ser importante para saber la frecuencia cardíaca de cada individuo. Entonces es ahí donde nosotros vamos a realizar la toma del estructura y función humana 1, aparato cardiovascular. La frecuencia cardíaca era lo normal de 60 a 100 latidos por minuto y lo tomamos con este pulso, ¿ok? Antena del radio, acuérdense bien, acá surco de la arteria radial y acá lo podemos tomar al pulso, ¿ok? Son 3 dedos, generalmente no comprimimos demasiado la arteria y lo podemos tomar, ¿ok? Si tenemos algún tipo de clase que sea presencial, vamos a poder hacerlo y tomar el pulso, la presión y demás, que es algo que a usted le va a interesar para toda su vida profesional. Hacia la parte anterior
medial del antebrazo vamos a tener un tipo de arteria llamada arteria cubital, que yo la estaba nombrando. Esta arteria cubital sí es importante, pero pasa más profunda. Sí podemos tomar el pulso, ahí me lo estoy tomando yo. Sí podemos tomar el pulso, pasa por un canal de Bouillon que se llama un surco de la arteria cubital. Sí lo podemos tomar, pero es mucho más profundo, es más dificultoso, porque por ahí pasan varios tendones y se encuentra en el segmento medial hacia los tendones, entonces tenemos que tener un poco más de precisión al respecto de este pulso y tenemos que acompañarlo con la toma de otro pulso más como para sacar la frecuencia cardíaca. Entonces, lo más importante sería tomar el pulso de la arteria radial. Perfecto, hacia abajo en el sector de la mano se unen las dos arterias como la arteria cubital en dos arcos, arco superficial de la palma de la mano y arco profundo. Los dos arcos van a dar arterias o arteriolas, ramas arteriales o ramas caudales bastante más pequeñas de muy bajo calibre hacia lo que vendrían a ser el sector de los dedos. Bien, con ramas primero metacarpianas y después falángicas, falángicas laterales o falángicas mediales hacia el dedo meñique, índice, medio, pulgar, obviamente, y el anular. Esto es muy importante que también los conozcas. Arcos arteriales significan anastomosis entre dos arterias para formar una unión en forma de arco y dar diferentes vasos rectos. Estos vasos rectos, obviamente, van a ir hacia el sector de los dedos, muy vascularizados, por cierto, porque tenemos dos ramas colaterales, una parte medial y una parte lateral para cada uno de los dedos. Además de esto, vamos a tener que conocer una rama, por lo menos una rama de las 6 de la arteria radial, una rama colateral que va a ser la arteria del pulgar. ¿Okay? Este tipo de arterias se va a encontrar con su rama terminal, entonces, en este sector que se va a llamar tabaquera anatómica. Seguro lo escucharon en la clase teórica. Antes se ponían tabaco la gente cuando hacía tabaco y se lo dejaba secar o simplemente se lo ponía en ese sector para armar cigarrillos. Finalmente quedó como tabaquera anatómica y ahí hacia la profundidad entre tendones de que van hacia al pulgar, extensor largo, corto y abductor del pulgar, van a encontrarse el pulso de la arteria radial, ¿ok? En este tipo de articulación bastante importante entre el metacarpiano y el hueso trapecio, una articulación de tipo encaje recíproco o silla de montar, que me va a permitir sobre todo el movimiento de oposición del pulgar, ¿ok? En ese sector entonces, tabaquera anatómica, pulso de la arteria radial hacia profundo, y ahí lo vamos a ver. Entonces, pregunta de examen. También se lo ponían ahí al tabaco porque sentían su olor. Por eso se dice que los perfumes se deben poner sobre todo en la región muy vascularizada del cuello y en la región de la muñeca, ¿ok? Porque ahí tenemos bastante pulso, una arteria superficial, unas arterias pulsátil que me permiten que el olor se mantenga por más tiempo del perfume. Por eso se lo ponen en las regiones pulsátiles, ¿ok? Ponían el tabaco en la región de la tabaquera anatómica. Vamos a tener que conocer también algo que es pregunta de examen, que se lo suele preguntar, se lo va a preguntar también para la parte de los parciales, para la parte del final, si es que hay parciales, si no creo que hay un parcial integrador y un final, ya lo va a avisar el profe titular con más tiempo, sino para el final esto, sistema venoso. El sistema venoso del miembro superior lo van a tener que conocer porque lo van a aplicar para toda su vida, su carrera profesional. Ustedes tienen que recibirse, van a pasar a formar parte, ya sea del sistema público de salud, que es lo mejor. Lo digo yo porque soy del sistema público. También trabajo en el sistema, así que bueno, un aplauso por el sistema privado.
de salud, que es bastante importante también, por cierto, pero en los dos casos le va a tocar hacer un acceso venoso periférico. Esto es cierto y deben conocer el sistema venoso del miembro superior por esto que le acabo de contar. Vía van a poner siempre, sea que estén haciendo urgencias, niños, adultos, adultos mayores y demás, siempre le va a tocar poner unas vías, así que deben conocer. El miembro superior va a estar constituido por venas superficiales. Estas venas superficiales van a ser muy visibles, quizás en individuos de índice de masa corporal, por lo menos hasta los 35, hasta los 30, 35, van a ser visibles. Si es un individuo bastante robusto, un individuo que tiene bastante obesidad y demás, va a costar un poco más encontrarla, pero en individuos de un peso promedio y demás, son bastante fáciles encontrarlas. ¿Ok? En niños también es un poco dificultoso la tarea de encontrar. En medidas generales se van a encontrar con unas venas que se van a llamar superficial, ser vena radial, vena cubital, siguiendo como satélite a las arterias, y además de esto, una vena mediana cubital, que sigue el borde interno de lo que vendría a ser el antebrazo, todo en la cara anterior. Porque también hubo una pregunta que se le decía, ¿se encuentran venas en la cara posterior? Tema superficial no, por eso ustedes ven que siempre se coloca una vía en la cara anterior del antebrazo, no en la cara posterior. ¿Ok? Sí, bueno, salvo que tengas mucha cancha, encontres alguna que otra rama profunda de alguna vena, pero bueno, no es lo que se hace, por lo menos en el 95% de los casos de mi experiencia clínica, no se lo realiza. Entonces, cara anterior del antebrazo, te podemos a tener hacia la parte superior, la parte superior de la cara anterior del antebrazo, vamos a tener una V del codo, ¿ok? Las dos venas, las tres venas se van a unir formando una V del codo que van a ser mediana cubital, mediana radial, y van a pasar a formar hacia arriba del codo vena cefálica y venas basílicas, ¿ok? Hacia lo que vendría a ser interior o medial y lateral respectivamente, que luego van a ir a formar lo que vendría a ser la vena axilar o desembocar o drenar la sangre carbooxigenada o con dióxido de carbono eh, de la vena axilar para ya formar parte de la vena subclavia después, una vena con mayor calibre y desembocar en la vena cava superior, tronco brachiocefálico, vena cava superior y finalmente las aurículas. Aurícula, en este caso, aurícula derecha, ¿ok? Aurícula derecha en la cara superior de la aurícula derecha. Esto sí lo tienen que conocer. Y finalmente vamos a tener algo que es muy importante, que van a ser nervios, ¿ok? Los nervios que me van a permitir también el movimiento muscular. Sin nervios no vamos a tener movimiento muscular. Vamos a unos tres nervios para que ustedes conozcan que nacen del plexo braquial. Un plexo que se encuentra ubicado en el sector anterior y lateral del cuello y se dirige hacia el miembro superior. Van a dar tres ramas terminales que son las que ustedes tienen que conocer, que van a ser el nervio mediano, que transcurre por toda la cara anterior de lo que vendría a ser brazo, antebrazo, y para terminar en la mano. Nervio cubital, que transcurre en la cara anterior, pero interna, cara anterior medial, no hacia el medio, sino en la cara interna del antebrazo, obviamente interno hacia lo que vendría a ser el nervio mediano, de lo que sería el brazo, antebrazo, para terminar en la mano, casi siguiendo a la arteria cubital,
y el nervio radial que se dirige sobre todo a la cara posterior del brazo, junto con la arteria braquial profunda en el surco del nervio radial, en la cara posterior de la torsión del húmero, del hueso húmero, y se va a dirigir hacia lo que vendría a ser en la cara posterior para los extensores del antebrazo, para terminar en la muñeca y en la mano y producir sus movimientos. ¿Ok? Lo que tenemos que saber de los nervios van a ser lo siguiente. El nervio mediano, sobre todo para los flexores, y además de eso, para generar un de oposición, que esto es lo que se pregunta en el examen. La parte práctica del examen es un movimiento de oposición del dedo pulgar, sobre todo con los 4 dedos de la mano. ¿Ok? Además de esto, vamos a tener nervio cubital para producir la separación de los dedos, tanto meñique como el dedo anular, como el dedo mayor, y finalmente el doblar la muñeca o la extensión del carpo o la flexión, extensión de la muñeca, ¿ok? Por el nervio radial. Entonces, nervio radial, nervio mediano y sobre todo nervio cubital en la separación de los dedos. Esto es lo que van a producir cada uno de los nervios, y esto es lo que vamos a preguntar en los finales, y obviamente es pregunta de examen. Así que, bueno, listo entonces por hoy. Están todos aprobados. Primer trabajo práctico. Un trabajo práctico explicado por mí. Los próximos trabajos prácticos van a hablar ustedes, así que ahí los quiero escuchar a ustedes. Me van a preparar algún tema que ya les voy a decir. El próximo trabajo práctico va a ser miembro superior. El próximo, y después viene obviamente trabajos prácticos maravillosamente lindos como sistema nervioso, por ejemplo, o trabajo práctico con sistema endocrino. Vamos a ver si lo podemos hacer presenciales. En algún momento puede ser, si llegamos a pedir el aula. Vamos a ver si los puedo llevar, por lo menos a los que den la mejor exposición de algún tema en los próximos trabajos prácticos elegidos por mí. Vamos a tratar de llevarlos a que vean ustedes algún tipo de demostración. Yo también soy profesor de anatomía de la Facultad de Medicina, así que les voy a hacer la mostración cadavérica tan importante para que ustedes reconozcan el cuerpo cadavérico y cómo se debe estudiar anatomía, que es anatomía con disección. Así que, bueno, si se la ganan, la mejor exposición en algún momento, como hicimos en Estructura y Función Humana 1, vamos a ver, y le voy a dar la posibilidad para que, con el permiso obviamente del profesor titular, para que los lleve a algún tipo de demostración, para que les vean los preparados. ¿Ok? Listo, entonces, no le quito más tiempo. Estudien para el próximo trabajo práctico. Traten de escuchar las clases teóricas. Me interesa mucho, por esta clase no, pero en los trabajos prácticos siguientes vamos a tomar asistencia, porque es muy importante esto, para que ustedes lo sepan y para alguna ayuda futura y demás. Dicho esto, listo. Perfecto, profe. Muy bien, Juan. Perfecto, espero que hayan entendido todo. Que pasen un hermoso fin de semana y nos estamos viendo el próximo trabajo práctico, ya escuchándolo a ustedes, por que están todos aprobados. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, doctor. Chao, chicos. Muy bien. Chao. Buenas noches.